Bienvenido de nuevo a mis tutoriales y en esta ocasión vamos a crear este efecto que yo he llamado hidra de humo. Para ello vamos a crear un documento con las características que aparecen en esta pantalla. A continuación lo que vamos a hacer es, con estos colores gris medio y negro de color de fondo, vamos a utilizar un degradado de forma radial y hacemos lo siguiente. Una vez conseguido esto, crearemos una nueva capa vacía y con los mismos colores iremos a filtro, interpretar nubes y le daremos un modo de fusión de luz suave. Una vez hecho esto, nos iremos a la imagen que ya tendremos, como en este caso, preparada con una selección. En este caso lo he hecho con una máscara de capa y lo que haremos será esta máscara de capa con su imagen arrastrarla hacia el nuevo documento. Una vez que lo tenemos aquí, lo que haremos será transformarla y colocarla según necesitemos. Ya la tenemos colocada al gusto y lo que voy a hacer ahora va a ser aplicar la máscara de capa. A continuación lo que voy a hacer va a ser esta capa donde está la chica, la voy a llamar chica original. Voy a borrarle toda esta zona del pelo para integrar el efecto que quiero conseguir. Para ello utilizo un borrador con una dureza 0 y con una opacidad del 100%. Una vez hecho, lo que voy a hacer va a ser duplicar 2 veces más esta capa. Y lo que voy a hacer va a ser renombrar de nuevo mis capas. Habilito de nuevo mis capas de fondo y ahora lo que voy a hacer va a ser esta capa primera chica ondas, le voy a dar un efecto mediante el filtro distorsionar ondas. Sin mover ninguno de los valores que aparecen por defecto, le digo OK y a continuación deshabilito la capa de chica ondas. Y ahora comienzo la parte un poco más espectacular de este efecto. Voy a crear 6 o 7 capas vacías y voy a venirme a mi herramienta pincel. Pondré mi color frontal en blanco y con el botón derecho sobre la imagen abriré mi panel de pinceles y elegiré un pincel de humo que ya os dejo el link para que lo podáis descargar en pantalla. Voy a elegir este, pero con un tamaño grande para que sea evidente el efecto. Como veis, he hecho un clic, voy a hacer esto sobre un par de capas, os mostraré el efecto, cómo hay que hacerlo y luego os mostraré el resultado final. Deshabilito estas capas para no ver el efecto del pincel, elijo esta capa y la voy a transformar y modificar. Con control puedo tirar de las esquinas, este me gusta así, habilito la segunda capa que tengo pintada, la selecciono y la transformo. De nuevo con control tiro de una de las esquinas para darle distinto efecto. Habilito de nuevo el tercer pincel, lo selecciono y lo voy a modificar de nuevo. Me voy a una capa vacía y voy a pintar con otro pincel de humo para conseguir distintos efectos. Elijo mi panel, elijo este otro pincel y como veis he creado un nuevo trazo y con él voy a modificarlo, transformarlo y al final os mostraré cómo debe de quedar. Este sería el resultado después de utilizar 2-3 pinceles diferentes, cada pincel en una sola capa para poder modificarlo y transformarlo, y ahora lo que voy a hacer va a ser agrupar esta capa de pinceles en una sola. Ahora esta capa de pinceles la voy a renombrar y la voy a llamar pinceles pelo. A continuación la voy a duplicar y esta nueva capa que tengo por encima
la voy a desenfocar con un desenfoque de 30 píxeles y en el modo de fusión le voy a decir que sea de luz fuerte. Acoplo las dos capas de pinceles y ahora lo que voy a hacer va a ser estos bordes que están, como veis, muy duros, con la herramienta borrador voy a suavizarlos con una opacidad en torno al 30% y con una dureza de 0. Después de ir borrando toda la raíz y el nacimiento de estas pinceladas, veis que he conseguido un efecto mucho más integrado en el nacimiento de las salidas del humo. Esto es cuestión de paciencia y podéis ir cambiando de diámetro de pincel para ir consiguiendo este efecto. A continuación lo que voy a hacer va a ser habilitar la capa que tengo justo por debajo de Chica Ondas y lo que voy a hacer va a ser posicionarme en la miniatura de capa de pinceles pelo y con control y el clic izquierdo hago una selección y a continuación, viniéndome a la capa de Chica Ondas, me vengo al icono de la miniatura de máscara de capa y ahora lo que voy a hacer va a ser ir borrando alguna de las zonas sobre la máscara para conseguir levantar esta capa que tengo aquí y conseguir el efecto de las ondas que ya he creado. Elijo mi herramienta pincel, compruebo que tengo la miniatura de capa seleccionada, elijo un pincel redondo con dureza 0, es importante. Y veis que trabajando sobre la capa lo que voy a hacer va a ser sacar toda esta imagen de ondas que tengo por debajo. Y con los toques voy levantando desde la máscara de capa mi imagen. Este sería más o menos el efecto que quiero conseguir y a continuación me vengo a la capa Chica Trabajo y voy a tirar una guía hasta justo la mitad de la cara. Una vez que la tengo voy a crear de nuevo una capa vacía y de nuevo voy a elegir con un color de fondo de color frontal blanco, voy a elegir de nuevo un pincel de humo y a base de golpes sobre la misma capa voy a crear otra nueva capa de humo. Elijo si quiero otro pincel y este sería aproximadamente el resultado. A continuación duplico de nuevo esta capa y esta capa 3 le voy a desenfocar con un desenfoque gaussiano de 30 píxeles, igual que en el pincel anterior, y de nuevo le voy a dar un modo de fusión de luz suave. Estas dos capas de pinceles las voy a unir en una sola y voy a seguir el mismo proceso que antes, con control y clic izquierdo sobre la miniatura de capa, hago una selección y viniéndome a la capa de Chica de Trabajo creo una máscara de capa. Una vez que ya tenemos nuestra máscara de capa, lo que voy a hacer en la capa 3, que es mi capa de los pinceles de la cara, le voy a bajar la opacidad al 50%. Y lo que voy a hacer en esta máscara de capa de la capa Chica de Trabajo, con un pincel redondo blanco, voy a pintar sobre la zona de la cara, aunque aquí no veáis el efecto, lo vais a ver bien en la máscara de capa, aquí lo veis bien como he pintado, y la capa de Chica original, la que tengo justo por debajo, le voy a dar un modo de fusión de mezcla definida. Ahora toda esta zona se la puedo ir eliminando con un pincel blanco, trabajando sobre la máscara de capa de la Chica Trabajo. Bien, si quiero que estos bordes que vemos por aquí no sean muy definidos, lo que voy a hacer en la capa 3 va a ser con mi herramienta de borrador, con una opacidad muy baja y una dureza de 0, le voy a ir borrando para conseguir integrar estas pinceladas como hemos hecho anteriormente. Puedo quitar mi guía y aquí veis cómo quedan estas líneas que las voy a difuminar. Una vez que ya he conseguido, como veis, integrar más esta salida del humo, lo que voy a venirme es arriba del todo y crear una capa de ajuste de niveles. A estos niveles le voy a dar a los negros 20, a los blancos 245 y a los medios tonos le voy a dar 1,20. Una vez que ya tengo estos valores, voy a crear de nuevo una capa de saturación. Y en esta capa de saturación le voy a decir colorear, clicando aquí,
y le voy a dar en el tono un 220 y en saturación le voy a dar un 20. Cierro mi carpeta de ajustes y estando por encima voy a crear una capa vacía y la voy a rellenar con un color azul. Edición, rellenar con color, y aquí en el código hexadecimal le pongo lo siguiente: 0D1E77, le digo OK, como veis se me pone todo azul y le voy a dar un modo de fusión de color. Y ahora lo que puedo hacer es bajarle la opacidad en torno a un 50 o un 60%. A continuación selecciono la capa chica original y voy a hacer una selección solo de la pupila del ojo. Voy a perfeccionar el borde. Únicamente con un calado de 2 píxeles tengo suficiente. Ahora a esta selección que tengo hecha le digo Control J y como veis se me ha creado esta capa únicamente con la selección del ojo. Me la voy a llevar por encima y le voy a decir que su modo de fusión sea de trama. Y ahora le voy a decir con Control U, colorear, y eligiendo un tono rojo le voy a dar una saturación mucho más alta. Le digo OK y ya tendría ese ojo mucho más rojo, que es un poco lo que me interesa. Ahora voy a crear una capa rellena con un 50% de gris, pero la voy a hacer por encima de la capa chica de trabajo. Creo una capa nueva, le digo que sea un 50% de gris y con un modo de fusión de superponer. Aparentemente no ha pasado nada, pero esto me va a permitir lo siguiente: con la herramienta de sobreexponer me voy a venir a la zona del ojo y eligiendo los medios tonos puedo elegir la exposición y veis cómo voy levantando solamente el color del ojo, y si quiero dar algo más de relieve y de realce con tonos oscuros elijo la herramienta subexponer siempre en el rango de los medios tonos y le puedo dar en esta zona de la cara para realzar el contraste. Si quiero oscurecer esta zona y crear un efecto más dramático, lo voy haciendo siempre con cuidado para que no se me empaste la imagen. Este sería el resultado. Y por último, lo único que me quedaría es crear sobre la capa 1 que tengo aquí, crear una capa vacía. Voy a deshabilitar el resto de las capas y en esta capa vacía lo que voy a hacer va a ser con una selección circular, con un calado constante, en este caso 155, voy a elegir de color frontal un gris medio y con mi herramienta bote de pintura relleno esta selección. Deselecciono y ahora puedo habilitar de nuevo mis capas y aquí veis un poco el resultado. Si le bajo la opacidad puedo ir consiguiendo realzar esos brillos en esa zona. Bueno, pues hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado.